Continuando con el dictado de la materia, física 1, vamos a desarrollar la unidad número 9, que se refiere a la dinámica de los sólidos o dinámica del cuerpo rígido. ¿Qué contiene esta unidad? Vamos a ver lo que es el momento de inercia, la cantidad de movimiento angular o momento cinético, relación entre el momento resultante y la variación del momento cinético, cuerpo rígido, rotación alrededor de un eje fijo, energía cinética de rotación, rototraslación, teorema de Steiner y giróscopo. Destacamos en este punto que hay muchos conceptos que ya se dieron en unidades temáticas anteriores cuando tratamos el tema de cinemática. En cinemática vimos los distintos tipos de movimiento en general y en condiciones particulares. O sea, vimos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento compuesto, esto es tiro oblicuo, ¿sí? Hemos visto también movimiento circular, tanto el uniforme como el variado. Y también en otra unidad vimos cómo determinábamos el centro de masa, ya sea de un sistema de partículas discretas o de un cuerpo rígido. Ya habíamos definido también lo que es un cuerpo rígido. En realidad esta unidad, eh, gran parte de lo que el contenido de esta unidad ya ha sido dictado, ha sido explicado en unidades anteriores. De todas maneras, no viene mal recordar algunas cosas de las que se vio. De todas maneras, vamos a hacer un análisis, si bien no vamos a ir tan rápido ni tan lento, porque ya se vieron, como lo dijimos. Entonces, viene bien refrescar algunos conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a proceder con el desarrollo de la unidad temática. Bueno, sea dinámica de rotación de un cuerpo rígido. Habíamos visto también lo que es un movimiento de traslación, rotación y también el de vibración que viene, vale la pena mencionarlo acá porque hay una unidad posterior en la que vamos a hacer referencia a este tipo de movimiento. Ya sabemos que el movimiento de traslación, las posiciones de todas las partículas del cuerpo se desplazan una misma cantidad. O sea, ya vamos a hablar acá, ya no vamos a hablar de partículas, ya vamos a hablar del cuerpo rígido. O sea, el cuerpo rígido formado por un número infinito de partículas que le dan a ese cuerpo una determinada forma. Cuando digo una determinada forma, puede ser de una esfera, de un cilindro hueco, macizo, de una varilla, de un aro, de un disco. De todas maneras, siempre es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, como decíamos, todas las partículas del cuerpo se desplazan la misma cantidad. Por ejemplo, como tenemos acá en esta figura, observamos el contorno, la silueta de esta figura, que cuando lo hacemos rotar, bueno, todas las partículas que conforman ese cuerpo rígido, en este caso es una figura plana, se van a desplazar en una misma cantidad. En el movimiento de rotación hay un cambio de orientación de un sólido, ¿sí? De cualquier forma, dado que un punto cualquiera del mismo, o sea que hacemos rotar a ese sólido alrededor de un eje que generalmente es el de simetría. Cuando no es el de simetría, bueno, va a haber en ese caso cómo hacemos referencia a ese eje de simetría. Entonces, un punto cualquiera, este va a permanecer a una distancia constante de ese punto fijo. Por ejemplo, tenemos una esfera acá que gira
alrededor de un eje. Convengamos que la esfera tiene infinitos puntos o infinitos ejes, ¿sí?, de simetría, ¿sí? Generalmente elegimos para desarrollar el tema algún elemento de simetría. Y en el caso de movimiento vibracional, el cuerpo va a oscilar en torno a una posición de equilibrio, ¿sí? Como en el caso de un resorte que ya vimos, ¿eh? En este caso observamos que forman ondas alrededor de un punto de equilibrio. Esto es para que tengan se ubiquen en el tema y tengan una idea del tipo de movimiento que a veces nos toca desarrollar. Recordemos algunas cosas de los cuerpos discretos, ¿sí? Es donde tenemos un número finito de partículas, ¿sí?, como este que está acá en la figura A. ¿Sí? Tenemos 4 partículas, 2 celestes y 2 de color marrón que giran alrededor de un eje de rotación, ¿sí? Entonces, cada una de esas partículas tiene su masa correspondiente y está ubicada a una distancia, como la que dice acá, respecto de ese centro, ¿sí? En este caso, las 2 celestes están respecto de ese centro a una distancia A, y estas 2 otras masas más pequeñas a una distancia B. Son partículas discretas, es un conjunto de partículas, ¿sí? Como en este caso también, ¿sí? Tenemos distintas partículas M1, M2, M3, M4, M5, etc. Que, digamos, vamos a considerar su movimiento alrededor de un eje, ¿sí?, que al cual están asociados un movimiento de rotación cada una de esas partículas, ¿sí?, con una distancia, dado que es un movimiento rotatorio, con una distancia que es el radio de cada una de esas partículas respecto a ese eje de simetría, y están girando con una velocidad angular omega cada una de ellas. Estos son cuerpos discretos, ¿sí? El eje de rotación, que lo nombramos, son 5 partículas moviéndose en círculo alrededor de un eje de rotación común. Acá en este caso, bueno, tenemos 4. Muy distinto cuando tenemos cuerpos continuos, que serían los cuerpos sólidos, los cuerpos rígidos, ¿sí? Hay una distribución continua de materia, ¿sí?, como en este caso, ¿sí? Entonces acá tenemos todo un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo O, y en el cual consideramos una partícula de ese cuerpo, ¿sí?, ubicada a una distancia r sub i, haciendo referencia a la masa sub i, que gira con una velocidad tangencial v sub i y una velocidad angular omega. Entonces se puede proceder al estudio de esa partícula que gira alrededor de ese eje y después hacerlo extensivo a todas las partículas que conforman ese cuerpo. Esto es la masa total de ese cuerpo, ¿sí? En este caso, bueno, este es el que tenemos acá, un cuerpo que no tiene una simetría, ¿sí?, en comparación con este, que es un cilindro, ¿sí?, cuyo eje de simetría pasa por el centro. Es un cilindro que tiene la parte en el medio hueco, entonces hay que considerar esa situación. Bien, entonces en este caso se hace más sencillo el estudio. Un cuerpo rígido, recordemos que se definía como tal un cuerpo ideal cuyas partes, o que son las partículas que lo forman, tienen posiciones relativas fijas entre sí cuando se somete a fuerza externa. Es decir, consideramos que no es deformable. Aunque esto no es rigurosamente cierto, pero para el estudio de este tema lo vamos a considerar como que no son deformables. Ya habrá en su oportunidad una unidad temática en la que tengamos en cuenta algún tipo de deformación que pueda sufrir el cuerpo rígido. Pero por ahora lo vamos a considerar no deformable.
Las localizaciones relativas de todas las partículas que componen el objeto permanecen constantes. O sea, la posición de una partícula A con respecto a una partícula B de ese sólido rígido siempre va a tener la misma relación, se van a estar a la misma distancia, ¿sí? Por eso dice que se mantiene constante. Todos los objetos reales son deformables, como dijimos, en cierta medida, pero el modelo de objeto rígido, cuerpo rígido, es muy útil en muchas situaciones en las que la deformación es insignificante. Bueno, habíamos visto también cómo encontrábamos el centro de masa, ya sea para cuerpos discretos o cuerpos continuos. Recordamos que la posición del centro de masa era igual a la sumatoria del producto de cada una de las respectivas masas por la distancia a ese centro de masa, dividido en la sumatoria de todas las masas que conforman ese conjunto de cuerpos discretos. De la misma manera hacemos extensiva, ¿sí?, la velocidad. Recordemos que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo, por lo tanto podemos saber cuál va a ser la velocidad de ese centro de masa. Y de la misma manera, la aceleración, ¿sí? Son expresiones que son similares en cuanto a la constitución para determinarla cada una de ellas, ya sea el centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. En el caso de los cuerpos continuos, ¿sí?, ya podemos, esa sumatoria la reemplazábamos por una integral, ¿sí? ¿Sí? En este caso, de la posición de respecto al centro de masa por una diferencial de la masa, ¿sí? En ese caso, también la velocidad del centro de masa, de la misma manera, la hacemos extensiva de esta forma, para ir situándonos en el tema. Recordemos entonces que una partícula con movimiento circular, ¿sí?, habíamos definido la velocidad angular, ¿sí? Supongamos que tenemos una partícula, consideramos un eje de referencia y X, hay un movimiento en el plano, ¿sí?, una partícula que tiene una posición inicial en A, para un tiempo inicial I, ¿sí?, y tiene una posición θ i respecto al eje de la X. Al cabo de un cierto tiempo, hace un giro en el sentido contrario a la aguja del reloj hasta posicionarse en el punto B en un tiempo TF, ¿sí? Entonces ha habido un desplazamiento angular de θ i a θ f y ustedes recordarán cómo se expresaba. O sea, la variación de ese ángulo, el delta de θ, es θ final menos θ inicial. ¿En qué tiempo? Y bueno, en el tiempo delta t, que es tf menos ti. ¿Sí? Con esas dos cantidades, con el delta de t y el delta de θ, ¿qué podemos encontrar? Habíamos visto la velocidad angular promedio, que era el cambio con que se produce ese desplazamiento angular con respecto al tiempo. Esa sería una velocidad angular promedio o media. Si queremos determinar la velocidad angular instantánea, solamente tenemos que hacer el límite para este cociente incremental tendiendo para delta de t tendiendo a 0, con lo cual encontramos, ¿sí?, el límite para delta de t tendiendo a 0 de la expresión de la velocidad angular, con lo cual obtenemos esa sería la velocidad instantánea, sería la derivada de θ respecto al tiempo. Si la velocidad cambia la velocidad angular cambia con el tiempo, se origina una aceleración angular. Es decir, si la velocidad angular cambia de omega 1 a omega 2, entonces va a ocurrir una aceleración angular. Todo es semejante y comparable a la de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nada más que acá la descripción de la trayectoria de esa partícula o de ese cuerpo va a ser una rotación. En el caso anterior, la trayectoria es un movimiento rectilíneo. Pero
las expresiones para cada caso guardan una cierta similitud. ¿Sí? Entonces el movimiento circular no uniforme, que ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? No uniforme, o sea, que puede ser que sea variado, también lo podemos decir, puede ser acelerado o desacelerado. En este caso, por ejemplo, la posición de la partícula, que está acá un poco difuso, de color rojo, con respecto al eje que tiene un cierto valor tita. Al cabo de un cierto tiempo se ha desplazado un delta tita desde acá hasta acá, o bien desde el eje de la X hasta acá sería un tita final. De tal manera que el delta de tita sería este arco resultante. Como consecuencia de eso, ese cambio respecto al tiempo origina un vector saliente del plano de rotación, el vector omega. ¿Sí? Si esa velocidad angular omega cambia con el tiempo, genera una aceleración angular, que también tiene la misma dirección y sentido que la velocidad angular, que es respecto al eje Z, o sea, es perpendicular al plano de rotación. ¿Sí? Entonces definíamos que la aceleración angular era la derivada o el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Sí? Observamos que hay una similitud con el movimiento rectilíneo. Si hacemos la integral, ¿sí?, entre los límites correspondientes en la posición inicial y en la posición final, obtenemos la siguiente expresión. ¿Sí? O sea, el tita final igual al tita, omega final igual a omega inicial más alfa por t. ¿Sí? Ese sería, eres parecido al movimiento rectilíneo. Recuerda que en el movimiento rectilíneo teníamos v final igual a v inicial más la aceleración por tiempo. O sea, la estructura de las ecuaciones son similares, son iguales, nada más que cambia el concepto, en un caso movimiento rectilíneo, en este caso movimiento circular. De la misma manera, para determinar la aceleración angular, ¿sí? Bueno, también como estamos observando acá, el mismo dibujo de la transparencia anterior, nada más que acá le hemos agregado, por ejemplo, cómo gira un trompo o una peonza, ¿no es cierto? Nosotros le decimos trompo, ¿sí? Es un juguete en nuestra época, ¿no es cierto?, de niños. Y cómo gira acá, tomamos el sentido de giro correspondiente al de la mano derecha. O sea que alfa, omega, ¿no es cierto?, tiene la dirección del pulgar, ¿correcto? Y el dedo índice, que también ya vimos, tiene la dirección del radio, ¿sí? Y el otro tiene el sentido de la velocidad tangencial de esa partícula. Ahí está, ¿ves? Omega sería el pulgar, R sería el dedo mayor, ¿sí?, o el índice, perdón, y el otro sería el ángulo, el del medio, el dedo más largo que tenemos nosotros, es la velocidad. O sea, fíjense que en este caso son tres vectores perpendiculares. R perpendicular a B y a su vez R perpendicular a omega. ¿Sí? Son tres vectores perpendiculares. En este caso. Entonces la aceleración angular promedio la calculábamos como la variación de la velocidad, decíamos, la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Sí? Las unidades en el sistema en el sistema internacional es radianes sobre segundo al cuadrado. Recordemos que ese ángulo es ángulo en radianes. ¿Sí? Si le dan ángulos sexagesimales, por ejemplo 90 grados, en radianes sería pi sobre 2. Si fuese 180 grados, sería pi. ¿Sí? Siempre tiene que estar empezado en radianes. Si queremos la aceleración angular instantánea, bueno, sabemos que es tomar el límite para delta de t tendiendo a 0 de este cociente incremental. Y obtendríamos la aceleración angular instantánea. Observen que la nomenclatura ya no va con
con la rayita arriba que indicando que es un promedio. Entonces entendemos que es una velocidad angular instantánea. Entonces, haciendo, como decíamos, un cuadro comparativo de magnitudes que eran de un movimiento lineal y el angular. Ustedes observan, yo simplemente lo voy a mostrar, ¿sí? Y ustedes después lo estudian y lo comparan, ¿sí? Lo único que falta es hacer es una comparación. La estructura es similar para ambos movimientos. Recordamos acá al pie de esta tabla que los ángulos, en el caso del movimiento angular, o sea, el movimiento rotacional, deben estar expresados en radianes. Bueno, entramos en lo que es la rotación de un cuerpo rígido. Ya habíamos visto, por ejemplo, acá tenemos un CD, en el cual consideramos una partícula a una distancia r, una partícula p del centro de giro, ¿sí? Elegimos una línea de referencia fija. En realidad lo que estamos haciendo ahora es recordando conceptos que ya se vieron, ¿sí? Viene bien recordarlo. Entonces el eje de rotación es el centro en este caso del disco, el eje de la línea de referencia. El punto P se encuentra en la distancia r, como dijimos, desde el origen. Va a girar, ¿no es cierto?, alrededor de ese eje que pasa, en este caso sería perpendicular al plano de la diapositiva, ¿sí?, con una velocidad angular. Va a describir cada partícula que se mueve con movimiento circular respecto al centro, O, ¿sí? Entonces el sentido de giro es así, hacia el sentido antihorario. O sea, además de haber un desplazamiento angular θ, también se describe una trayectoria circular, en este caso desde esta posición a esta posición, ¿sí?, que llamamos arco, ¿no es cierto?, una longitud. Eso es un arco. El arco lo llamamos con la letra S. Convengamos que no es una recta, tiene una cierta curvatura, por lo tanto no es recto. O sea, es esto con S, y estamos indicando la longitud de este arco, desde la posición inicial hasta esta posición final, ¿sí? Las coordenadas, las convenientes son las coordenadas polares para representar el punto P. Esto es en función del radio y el ángulo descrito, el ángulo con que se ha desplazado, en este caso, la partícula. Entonces, donde R es la distancia desde el origen al punto P, y θ es el ángulo medido en el sentido antihorario desde la línea de referencia que tomamos acá. Entonces, las coordenadas que cambian, θ, bueno, y están relacionadas. O sea, ¿cómo relaciono el desplazamiento, en este caso la longitud de este arco, con el desplazamiento angular? Este sería un desplazamiento longitudinal, que no es recto, sino que describe la posición del arco, con el desplazamiento angular. Será esta igual. Bueno, entonces después el cuerpo rígido puede presentar el movimiento de traslación, ¿sí? Acá fijémonos en la posición relativa, no cambia, ¿sí?, de este punto con respecto a este punto, y con el centro de masa de ninguno se traslada. Vemos que se traslada, ¿sí? El centro de masa se traslada de la misma manera. Todas las partículas describen una trayectoria paralela. Vemos acá en línea celeste, ¿sí? En un instante dado, todos los puntos del sólido tienen la misma velocidad y aceleración. Entonces decimos que V1 igual a V2 igual a la velocidad del centro de masa. Por eso es importante, como esta igualdad es válida, es importante trabajar
con la velocidad de su centro de masa, en este caso de este cuerpo que tiene esta forma. El movimiento de rotación alrededor de un eje. ¿Sí? ¿Sí? Podemos ver cómo gira. ¿Sí? Si gira cómo gira, si consideramos así, observamos, acá ya la cosa cambia. ¿Sí? Si giramos así, entonces fíjense que es lo que va creciendo. Va creciendo el vector de la velocidad tangencial. ¿Sí? En los distintos casos. Esto es similar, por ejemplo, si ustedes alguna vez vieron un desfile, cuando una de las escuadras quiere girar, digamos, el que está más cerca del punto de giro es que prácticamente no se mueve. Y aquel que está en el extremo, digamos, la persona que está en el extremo de esa escuadra, lo tiene que hacer con mayor velocidad para mantener, digamos, la forma. ¿Sí? Seguramente ustedes alguna vez habrán visto un desfile militar o lo que fuere. Todas las partículas describen, sin embargo, distintas trayectorias circulares, que va a depender, digamos, ustedes están observando, de la posición relativa de cada una de esas partículas respecto al eje de giro. ¿Sí? En un instante dado, todos los puntos del sólido poseen la misma velocidad y aceleración angular. Bueno, acá fijémonos que la velocidad de esa partícula va a estar por la velocidad angular por R1, que sería, digamos, de la posición de esa partícula respecto, digamos, de este centro. Sería aquí, ahí donde está el cursor. Ustedes ven el cursor luminoso, sería esa posición. Para la velocidad del centro masa, fíjense que el valor es mayor. ¿Sí? Y para la posición B2, que está allá en el extremo, va a ser la velocidad angular, porque todas giran con la misma velocidad angular. Lo que está cambiando, ¿cuál es acá? Es el radio. ¿Sí? El radio 1 para esta será este pedacito de segmento. Para la partícula, la que corresponde al centro de masa, será un radio mayor. Y para la posición de la partícula en el punto 2 ya tenemos la mayor. ¿Sí? Entonces, para mantener esa forma, esta partícula, digamos, tiene mayor velocidad. ¿Por qué? Porque crece, es mayor el radio. Lo que es igual es omega. ¿Sí? La velocidad angular. Acá hacemos la recordación, lo vamos poniendo siempre, la relación que hay entre omega, R y B. ¿Sí? Siempre le digo a los chicos, a los alumnos, que ayudarlo como una reglita, o sea, tener en cuenta que siempre, si yo quiero establecer una relación entre el movimiento lineal y el angular, o sea, lo que caracteriza un movimiento lineal es la velocidad tangencial en este caso, y lo que caracteriza un movimiento angular es la velocidad omega. Entonces, ¿cómo están relacionadas ambos? A través del radio. O sea que una cantidad, digamos, correspondiente a un movimiento lineal es igual a una correspondiente a su correspondiente movimiento angular multiplicada por una distancia, por un radio en este caso. Esa sería la relación que hay. Así, de la misma manera, si fuera un desplazamiento, sería el S, que sería el arco. ¿Se acuerdan el caso anterior? ¿Era igual a qué? ¿Cuál es su correspondiente en una trayectoria circular? El correspondiente al desplazamiento era el desplazamiento angular θ por el radio. ¿Sí? Bueno. Un movimiento así, en general, observemos la figura, vemos acá una llave francesa, en el cual la línea de punto así clara está ubicando en la posición del centro de masa de ese cuerpo, en este caso de la llave francesa. Como todo gira alrededor de ese centro de masa. ¿Sí? O sea, acá lo que observamos que el cuerpo digamos, el cuerpo rígido, además de trasladarse, ¿qué observamos? Que van rotando, va rotando también.
Este movimiento siempre puede considerarse como una combinación de una traslación y de rotación. Como sería aquí, estaría más o menos descrito. ¿Eh? Sería, fíjense, el centro de masa, cómo va. Va trasladándose, esto estaba acá, ahora ya está acá. Y al mismo tiempo rota. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Decimos que cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, en un intervalo de tiempo, cada partícula que lo constituye gira describiendo el mismo ángulo. Si el ángulo es el mismo. En un intervalo de tiempo dado y tiene la misma velocidad angular como acabamos de ver y la misma aceleración angular. ¿Sí? Así, tita, omega y alfa, que es la aceleración angular, caracterizan el movimiento de todo objeto rígido, así como las partículas individuales en el objeto. ¿Sí? Cualquier partícula individual. En virtud de la aceleración angular, que es constante, podemos describir el movimiento del objeto rígido usando un conjunto de ecuaciones cinemáticas. Estas son similares a las del movimiento lineal, ¿sí? Como ya vimos en el cuadro anterior. Como dijimos, sigo insistiendo que es un repaso de lo que ya vimos. Le va a venir bien a todos. La aceleración resultante, por ejemplo, tenemos una partícula, ¿sí? Descrita acá por el punto M, que describe una trayectoria circular, la partícula M, ¿sí? Que se mueve en el sentido circular respecto a un eje que llamamos O y en el cual centramos nuestra atención en el sistema de referencia. ¿Sí? Ya una distancia R del centro y que le llamamos O. ¿Sí? Vamos a tener un eje que es radial, ¿sí? Para considerar, y un eje tangencial. Entonces, en esos dos ejes, recordemos las coordenadas intrínsecas, ¿se acuerdan eso? En el cual relacionamos la aceleración normal, radial, ¿sí? Y con la aceleración tangencial, ¿sí? En el sentido, la aceleración centrípeta, radial o normal, está dirigida hacia el centro, ¿sí? De giro. Y la aceleración tangencial es la que tiene la dirección tangente a la trayectoria descrita por la partícula, ¿sí? Entonces, si hacemos la composición de ambas aceleraciones, obviamente son perpendiculares, vamos a tener acá la proyección para aplicar la regla de paralelogramo y tenemos la aceleración, digamos, de un vector resultante entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Sí? Bueno, esto ya está descrito, acá está el comentario, acá a la izquierda, la componente tangencial se origina si se genera un cambio en el módulo. Recordemos eso, o sea, vamos a tener la aceleración tangencial, ¿por qué? Porque hay un cambio en en el módulo de la velocidad tangencial y además también cambia en la dirección porque la velocidad va cambiando permanentemente, ¿sí? Por eso tiene origen eso. Si fuera el módulo de la velocidad tangencial fuera constante, entonces la aceleración tangencial sería nula y únicamente tendríamos la componente hacia el centro, que sería la aceleración centrípeta. Esto es, les vuelvo a insistir, es conveniente que ustedes repasen los videos que se le ha dado de las clases de cinemática. Entonces, el componente de la aceleración centrípeta es debido al cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Entonces, como consecuencia de que va cambiando la velocidad tangencial, surge esa velocidad centrípeta. La aceleración total entonces se puede encontrar a partir de esas componentes, la A sub t y A sub c. ¿Sí? Ahí está. Esta es la suma vectorial. Si yo quiero encontrar cuánto vale, o sea, el módulo de esa aceleración total, recordemos que el módulo era igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Dado que se forma un triángulo, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y aplicamos el teorema de Pitágoras y encontramos la expresión para determinar la aceleración total.
Una de estas puede ser cero o no, ¿sí? Según el caso. Pero recordemos que la aceleración, el módulo de la aceleración centrípeta era igual al producto del radio por la velocidad angular al cuadrado. Y la aceleración tangencial, recordemos que es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Ves? Como dijimos anteriormente, una magnitud del tipo lineal es igual a una magnitud del tipo angular multiplicada por el radio. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, la aceleración del cuerpo que se mueve en una trayectoria circular con velocidad variable de aceleración angular constante, bueno, era esta que estaba acá. Recordemos esto. También, acá tenemos esta partícula que describe un arco S, la partícula P. ¿Sí? Aquí tenemos la línea de referencia según el eje X, describe un arco S y hay un desplazamiento angular θ, y esa partícula está a una posición R del centro. Y esta flecha que estamos indicando acá me está indicando la velocidad angular de giro. ¿Sí? Es la misma composición de la anterior. ¿Sí? Tenemos la aceleración radial, la tangencial y la aceleración total. Es lo mismo que en la anterior. Cada punto en el objeto giratorio tiene el mismo movimiento angular. Cada punto de ese objeto giratorio no tiene el mismo movimiento lineal. ¿Ah? Eso es conceptual. ¿Sí? ¿Qué hay de los desplazamientos? Bueno, en el caso de los desplazamientos, bueno, ahí está de vuelta la fórmula. Una magnitud del tipo lineal, como es el desplazamiento, en este caso en la longitud del arco, va a ser igual a la del, en el caso de un movimiento angular que corresponde al desplazamiento angular multiplicada por el radio. ¿Sí? De esa manera la podemos relacionar. La velocidad, de la misma manera, ¿sí? La velocidad lineal igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y de la misma manera, la aceleración. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la aceleración tangencial, que ya la vimos, es igual a R, el radio, por la aceleración angular. Y la aceleración centrípeta, que ya la vimos anteriormente. Entonces, ese cuerpo describe un círculo en su movimiento, aún si se mueve con una velocidad constante, como decíamos recién. Puede moverse con velocidad constante, pero, o sea, el módulo de la velocidad no cambia. Lo que sí va a cambiar, ¿qué cosa? Es la dirección. Como consecuencia de eso, solamente tenemos la aceleración radial. Bueno, por lo tanto, cada punto del cuerpo rígido giratorio experimentará una aceleración centrípeta. Eso es seguro siempre. ¿Qué relación hay? Entonces también vemos un dibujito acá, un esquema para tener tipo resumen que hay entre la relación que hay entre la aceleración centrípeta tangencial y la aceleración total. Esta transparencia ya ha sido puesta en la bolilla, en la unidad temática de cinemática. Recordemos entonces que la velocidad angular omega era el cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo y a su vez lo correspondiente a la aceleración angular, el cambio de la velocidad angular omega respecto del tiempo. ¿Sí? Y a que es igual la longitud del arco descrito por esa partícula. Para recordar las magnitudes, ¿sí? Y de la misma manera. Esto es un recordatorio, vemos que el módulo de la aceleración total está dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la aceleración tangencial y centrípeta, y reemplazando los valores correspondientes que ustedes ya saben, obtenemos esta expresión. Y en un esquema tenemos acá, fíjense la partícula que está situada a una distancia r del punto O, que de giro, en el cual tenemos el sistema de referencias X, Y, tenemos el eje radial y el eje tangencial. Si alfa es 0, ¿sí? ¿Sí? Directamente, ¿esto qué significa? Que directamente la componente total es la aceleración centrípeta. No tengo una aceleración tangencial.
Y tenemos los dos casos que van a estar uno a la izquierda y el otro a la derecha cuando, no, cuando se ha acelerado o desacelerado. En este caso, la aceleración, tenemos una aceleración angular mayor que cero, se ha acelerado. Entonces, quiere decir que hay un cambio también, además de haber un cambio en la dirección de B, hay un cambio en el módulo. Por lo tanto, surge como consecuencia una aceleración tangencial. Y la aceleración centrípeta es como consecuencia del cambio, o sea, del cambio de posición, ¿no es cierto? El cambio de dirección, mejor dicho, del vector velocidad. ¿Sí? Es como que esto avanza, ¿sí? O sea que la componente va en consonancia avanza con la velocidad. ¿Sí? En el otro caso, fíjense que acaba retrasada, ¿sí? Pero siempre la aceleración total es hacia la concavidad del movimiento circular, en este caso. Acá, como la aceleración angular es menor que cero, fíjense que la velocidad tangencial avanza en el sentido que le pusimos acá de giro antihorario, y esta va, si bien es hacia la concavidad, pero se atrasa, va dirigida acá. Es cuestión de observación. Esto también ya lo vimos. Ahora vamos a ver algo un poquito distinto, que es lo que es el torque y la aceleración angular. ¿Sí? Consideremos una partícula de masa m rotando en un círculo de radio r, ¿sí? Respecto de un eje, bajo la influencia de una fuerza tangencial que le llamamos F sub t tangencial. O sea, la partícula m que gira alrededor de un centro de giro, un eje de giro, describiendo una trayectoria circular, y la posición de la partícula m cere, ¿sí? Gira en el sentido antihorario, y tenemos la acción de esa fuerza, la fuerza tangencial. ¿Sí? Siempre por el cambio de la dirección de la fuerza tangencial va a originar una fuerza radial dirigida hacia el centro. Fijémonos que cada una está asociada a una aceleración. Esta es la aceleración tangencial, esta es la aceleración radial. Son vectores, y el vector resultante sería haciendo la composición vectorial, ¿no es cierto?, de estas dos fuerzas, y vamos a tener una fuerza resultante dirigida hacia adentro del círculo. ¿Sí? Nada más que acá no está puesto. Entonces la fuerza tangencial provee una aceleración tangencial, ¿sí?, que es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? La magnitud del torque producido por la fuerza tangencial alrededor del círculo acordemos lo que era un torque, será el producto de la fuerza, tau, le llamamos fuerza, por el radio. Recordemos que es una magnitud vectorial. Acá ponemos énfasis con el producto cruz, ¿sí? Es decir, esto va a ser igual al producto del módulo de F por el módulo de R y por el seno del ángulo que forman ángulos vectores, ¿sí?, en el plano. Como son perpendiculares, forman un ángulo de 90 y el seno de 90 es 1 directamente. Entonces, tau va a ser el producto de ambos módulos. Entonces, ahí está, ¿ves? El seno de 90, que es pi sobre 2, directamente me queda que tau, siempre y cuando el ángulo entre la fuerza tangencial y el radio sean perpendiculares. Si la fuerza tangencial tiene en este caso, si no, ya no va a ser tangencial. Siempre la tangencial, lo que es tangente al círculo, es perpendicular al radio. Si no es tangente, bueno, en algún punto, si fuera, supongamos acá es tangente, corta, o sea, es perpendicular al radio. Acá la tangente sería esto, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados. Ahora, si la fuerza es dirigida así, como está, si ustedes observan el puntero, como estoy haciendo ahí, y bueno, en este caso, si proyecto la dirección de F, y ya no va a ser tangente, va a ser secante. ¿Por qué? Porque la dirección va a cortar a la trayectoria circular de esa partícula en este punto y en este punto. Ya no va a ser una fuerza tangencial.
Bueno, acá consideramos, por eso decimos tangencial. Entonces, ya al decir ese calificativo, estamos indicando que el ángulo es de 90 grados. Entonces, recordemos, entonces la fuerza es masa por aceleración, ¿sí? O sea, m por r por a, ¿sí? Y acordemos que la aceleración tangencial era igual a ¿qué? A r por alfa, ¿sí? Entonces, si seguimos desarrollando esto, tenemos que es igual a m por r cuadrado por alfa. A este producto, un producto muy particular, en este caso es de la partícula, tengo una partícula, ¿sí? Sería el momento de inercia de esa partícula, ¿sí? M por r cuadrado. Si tengo varias partículas, bueno, tendré que hacer la sumatoria de todas las partículas, ¿eh? ¿Sí? Recordemos que todas van a tener, supongamos, una partícula que está por acá, otra, o sea, que está formando un conjunto de partículas discretas que giran alrededor de ese centro. Bueno, tendré que hacer la suma de cada una de las partículas multiplicada por la distancia al cuadrado. Obtendríamos el momento de inercia y de ese conjunto de partículas. Nada más que acá lo estamos haciendo para una partícula y lo podemos hacer extensiva para ese conjunto de partículas si fuera partícula discreta. Y si fuera un cuerpo continuo, esa sumatoria ya se transforma en integral. Entonces, ahí debemos recurrir a los conocimientos que tengo de integración para poder determinar a qué es igual el momento de inercia. Entonces, ¿qué en definitiva qué me queda? Que tau, o sea, el momento, el torque, va a ser igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense que este término y está en términos de la masa, ¿sí? Y esto es aceleración. Si ustedes podríamos hacer la comparación que este tau sería la fuerza F en el movimiento rectilíneo y la I sería la masa, ¿sí? Haría las veces de la masa. Y la aceleración angular sería la aceleración, digamos, correspondiente al movimiento lineal. O sea, hay una similitud, ¿sí? O sea, podemos comparar el torque en un movimiento circular con la fuerza. Al momento de inercia, I mayúscula, con la masa, en el caso de un movimiento rectilíneo, y a la aceleración angular, ¿sí? Que sería correspondiente a la aceleración tangencial. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar recién es el timbre, que van 45 minutos de grabación, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más para no dejar los conocimientos inconclusos. Entonces, este tau es un vector que sale perpendicularmente del plano de la figura, o sea que acá no lo vemos, o sea que acá lo estoy señalando con el puntero láser luminoso, sería como que sale y le está apuntando a usted el vector que sale. Acá tenemos algo parecido, una persona que está haciendo girar un pequeño avión. Tenemos acá las fuerzas involucradas, la fuerza tangencial, la fuerza radial, el radio, ¿sí? Y esta sería la aceleración en el sentido que va dirigida hacia la persona que está haciendo girar ese avión, ese pequeño avión. Bueno, el concepto entonces lo podemos, hablábamos de una partícula, entonces lo podemos extender a un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, ¿qué tomamos de ese cuerpo rígido? Tomamos una partícula representativa que le llamamos una diferencial de m y va a tener una diferencial de t. O sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces tomamos el elemento de m, va a tener una aceleración tangencial, ¿sí? Es lo mismo que en el caso de tener, entonces vamos a tener que df, hacia la variación de la fuerza tangencial, va a ser igual a esa pequeña, esa diferencial de masa por la aceleración total, ¿sí? El momento de torsión, el mismo concepto, ¿sí?
es tau R por dft, ¿sí? Hacemos lo mismo que estábamos haciendo recién, desarrollamos, desglosamos, desplegamos cada una de estas y fíjense que volvemos a tener el mismo término. ¿eh? Entonces el momento de torsión total es la integral. ¿Por qué? Porque acá tenemos un diferencial, ¿sí? Tengo un diferencial de m acá y un diferencial de tau. Entonces tengo que ponerlo, hacer la integral entre los límites digamos, según corresponda al cuerpo que yo tengo en cuestión. Entonces el tau neto va a ser entre un valor, ¿sí? Como alfa es constante, ¿sí? Yo puedo poner, o sea, este término, fíjense, en este caso el momento de inercia va a ser la integral de r cuadrado por dm. Hace rato era de una partícula, en el caso anterior era la masa de esa partícula por la distancia. Si hubiésemos tenido un conjunto de partículas, hubiera sido una sumatoria. Un conjunto de partículas discretas hubiera sido una sumatoria. Pero en este caso tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? Uniforme, ¿sí? Entonces se debe resolver esa integral. Siempre tiene la misma estructura. En este caso el momento de inercia va a ser el correspondiente a ese cuerpo, siempre y cuando hagamos girar respecto a este eje. ¿Sí? Porque el momento de inercia va a estar en función del radio de ese cuerpo, respecto al que gira un determinado punto O. Entonces, el momento de inercia para cuerpos discretos, fíjense cómo teníamos, va a ser la sumatoria de todos los cuerpos por su correspondiente distancia elevada al cuadrado respecto del eje de giro. ¿Sí? Y para los cuerpos que son continuos, cuerpos rígidos, ya esa sumatoria, ¿sí? Se hace y se transforma en una integral. Es similar. Además, para poder resolver esa integral, una de las propiedades del cuerpo que nosotros podemos conocer es su densidad, que está en función de la masa sobre el volumen. ¿Sí? Entonces podemos poner, fíjense, la masa en función del volumen. ¿Sí? Si derivamos acá, queda también la derivada de la masa, o sea, la derivada del volumen, nos quedaría de esa manera. ¿Sí? Tenemos que hacer la integral. Eso sería a modo de ejercicio, tal vez no en el campo de la física, sino en el campo del análisis matemático. Entonces sería como una manera de probar los conocimientos que tienen de análisis matemático resolviendo integrales de este tipo para distintos cuerpos de revolución. De esa manera, por ejemplo, si tenemos un cilindro, si se hace por ese cilindro, donde el eje de rotación es un eje, digamos, el elemento de simetría es un eje axial, es decir, que pasa, que atraviesa el largo del cilindro por sus dos caras, en ese caso, y la otra sería así, pasa así por ese lado. Se tiene consideramos dos ejes de simetría. En el primer caso, el momento de inercia respecto a ese centro de simetría, su centro de masa, que lo consideramos ahí, tiene esta forma. Va a ser igual medio de la masa del cilindro por el radio, que sería el radio considerado en la figura. Si tenemos en este otro lado, bueno, ya tiene otra expresión. ¿Sí? Entonces, de ahí que esto se resuelve empleando la integral y los conocimientos que ustedes puedan tener. De todas maneras, llegado el momento de la resolución de los problemas, nosotros se le va a dar como dato el momento de inercia del cuerpo que esté en cuestión y con respecto al giro de algún elemento de simetría. Si tenemos un paralelepípedo, ¿sí? En general, o sea, un prisma que tiene A, B y C de características distintas, de distintos valores, va a estar dado de esta manera. ¿Sí? Puede pasar por acá, puede pasar así, o sea, tengo distintos elementos de simetría. Si fuese una varilla, una longitud L, el eje de rotación sería así. ¿Sí? ¿Cómo sería? La expresión sería de esta manera. Un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Si tuviésemos
anillo, ¿sí? De un cierto grosor, ¿sí? Va a ser de este hacia el centro de masa m por radio al cuadrado. Si tuviésemos una placa rectangular, ¿sí? Puedo hacerla girar así, o sea que sería eso, o bien tal vez considerando una de las diagonales, cualquiera, o transversal, o sea, en este caso, bueno, tomamos transversal, va a tener una expresión distinta de su momento de inercia según el eje de giro de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso debe ser un dato. Tenemos otro más, que sería del caso de un disco. En el caso de un disco, se puede girar así y también podemos tener de la otra manera. ¿Sí? Tenemos distintas opciones. O sea, perpendicular al plano del disco o la otra cortando en forma de un eje. Esas expresiones son distintas. Y por último el de la esfera, ¿sí? Que es igual a 2 quintos de m por radio al cuadrado. No son los únicos cuerpos, hay otros más. O sea, acá se les ha puesto los principales, lo que habitualmente tenemos en cuenta para la aplicación de los problemas. Entonces el movimiento de rotación en torno a un eje fijo de un cuerpo rígido, entonces cuando el cuerpo pues, puede tener algún tipo de simetría, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría, ¿sí? Eso a veces es de sentido común, ¿sí? Tenemos acá el centro de simetría de esta esfera, está justo en el corazón de la esfera, en el centro, o sea, tenemos, le llamamos Z0, X0 y 0, la posición del centro de simetría. En el caso de un cilindro podemos tenerlo así, sería el eje Z, ahí está X0 y 0. Y en el caso de un cubo, bueno, pasa por el centro, sería eso. Sin embargo, o sea que todos los momentos de inercia están determinados en función del centro de simetría en el cual digamos, el centro de masa respecto al centro de masa, en el cual suponemos que ese centro de masa está situado sobre algún elemento de simetría de ese cuerpo. Pero sin embargo, si no está situado o queremos determinar el momento de inercia respecto a otro eje de simetría distinto a aquel que pasa por su centro de masa, tenemos el teorema de Steiner, ¿sí? El teorema de Steiner, ¿sí? En el cual tenemos, este sería digamos, las coordenadas del centro de simetría de ese cuerpo. Si nosotros queremos determinar el momento de inercia respecto a otro eje distinto a su centro de masa, como este por ejemplo, ¿sí? No vamos a demostrarlo, directamente lo vamos a mencionar, tenemos que considerar una distancia d. Entonces, la expresión de el momento de inercia respecto a este nuevo eje va a estar dado por la suma de el momento de inercia respecto del centro de masa, que ya lo debemos conocer, más el producto de la suma de la suma, mejor dicho, la suma del producto de la masa por la distancia de separación entre ambos ejes, ¿sí? La distancia al cuadrado. Y después hay otro teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Donde si tenemos el momento de inercia respecto a dos ejes, en este caso el eje X y el eje Y, haciendo la suma de ambos momentos de inercia, puedo calcular el del correspondiente al eje resultante. Sería el teorema de los ejes paralelos. Entonces acá, teniendo otra imagen, esta la encontré en una aplicación, ¿sí? Ahí por internet tenemos este cuerpo, fíjese, el centro de masa está ubicado acá, ¿se lo ve ahí? Sería el I0 que nosotros le llamábamos, o ICM, y queremos determinar el momento de inercia respecto de este eje, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Steiner? El teorema de Steiner dice que el momento de inercia de un cuerpo en rotación respecto a un eje cualquiera que no pase por su centro de masa, por ejemplo este que no pasa por el centro de masa, es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, o sea, al ICM o I0, como dicen, más
el producto de la masa de ese cuerpo por la distancia al cuadrado entre ambos ejes paralelos. O sea, se trata de ejes paralelos. Entonces, directamente la expresión me queda así. O sea, el I respecto, el momento de inercia respecto a este eje va a ser igual al momento de inercia de este cuerpo respecto a su centro de masa, de simetría, más la masa, al producto de la masa de ese cuerpo por la distancia al cuadrado de ambos ejes. Y el teorema de los tres ejes paralelos, acá fíjense, tenemos un poco más grande el dibujo, en este caso de un disco, ¿sí? Gira el eje X, el eje Y, y quiero saber, porque es similar, son iguales, ¿ves? En este caso IX igual a, porque es un círculo, el IX en el Y, estamos el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el del Z es la suma de IX más Y, o sea, va a ser el doble de cualquiera de ellos. ¿Eh? Ahí está, como este y este son iguales, me va a quedar el IZ será dos veces el eje, el IX o el Y. Bueno, y esto, ya estamos en la transparencia número 24. Creo que acá vamos a llegar y vamos a parar. Vamos a desarrollarla ya que estamos. Recordando un poquito el producto vectorial, ¿no es cierto? Cómo lo tomamos, la regla de la mano derecha, el producto de dos vectores A y B, producto vectorial de dos vectores, en el cual entre ambos vectores A y B hay un ángulo phi, ¿sí? Recordemos que es importante acá el sentido de giro, no es lo mismo A por B que B por A, no es conmutativo esta operación. Recordemos acá que el vector C, el vector C resultante del producto vectorial de esos dos vectores le asignamos el sentido del pulgar saliente, digamos hacia arriba, el plano de giro con que nosotros hacemos girar sería así el plano así. Entonces A corresponde con con el dedo índice y el otro, ¿sí? ¿No es cierto? Perpendicular también al eje, al eje Z, que sería el C, digamos acá. Entonces, ahí está, ¿ves? Están en un plano, ¿sí? A y B, entonces el vector sale. Entonces, definíamos el producto vectorial de dos vectores, por ejemplo, A y B, igual al producto del módulo de A por el módulo de B y por el seno que forme ambos vectores. Si el seno que forma ángulos vectores es de 90 grados, obviamente el seno de 90 es el máximo, es 1, entonces directamente va a ser igual al producto de los módulos. Pero cuando no formen un ángulo de 90, bueno, habrá que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, habíamos visto también que la representación de ese producto vectorial era el área de un paralelogramo que formaban ambos vectores. Eso también yo les recomiendo que lo vean. Acá habíamos tomado como sentido de giro, usamos la regla de la mano derecha, también en algunos casos se toma el avance de un tornillo, ¿sí? ¿Sí? El avance de un tornillo, pero todo depende de cómo uno lo mira. Si uno lo mira desde acá, ¿sí? O el otro lo mira desde allá. ¿Se acuerdan la transparencia esa? Bueno, ustedes para aclararlo lo tienen que mirar. De todas maneras, acá vamos a hacer un resumen. Este sería el vector A, el phi que forma con el vector, el ángulo phi que forma con el vector B, y el ángulo y el eje del tornillo que se corresponde con el vector C resultante. Entonces acá supongamos que tenemos un plano en el cual el plano XY vamos a tener un tornillo, ¿sí? Lo vamos a hacer por parte. Si nosotros hacemos girar, si queremos ceñir el tornillo, hacemos girar en el sentido de la aguja del reloj. Hacemos girar así, para ajustar el tornillo. ¿Sí? Entonces, esto ajustamos acá. Por ejemplo, si ponemos desde acá, a nosotros se nos aleja el tornillo. Y si uno estuviese hacia acá, la punta del tornillo se le acerca. Por eso es relativo la posición. ¿Eh? La cuestión es que nosotros vamos a adoptar un sentido de giro. Es libre elegirlo, ¿sí? Generalmente se toma una convención para que todos hablemos en la misma sintonía, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el vector A, el vector B que está en el otro plano, son perpendiculares, y el vector C que coincide con el eje del tornillo, el eje de rotación.
¿sí? Entonces, sería el eje C. Si nosotros hacemos girar así, en el sentido de la aguja o en el sentido horario, bueno, el vector axial saliente, acá en este caso de acá, lo ve en circulación antihoraria. El que lo ve de acá lo ve en circulación antihoraria. ¿Eh? Gira. O sea, si tengo el observador acá, lo ve que gira en el sentido antihorario. Ese sentido, en el sentido antihorario, lo consideramos como positivo. ¿Eh? En cambio, el que está acá a la derecha lo ve, es un vector entrante al plano, lo ve en el sentido horario. Lo consideramos negativo. De todas maneras, cualquiera de las dos convenciones es válida, siempre y cuando ustedes establezcan en la resolución del problema cuál es el sentido que han puesto y mantengan, respeten ese sentido en todos los vectores que involucran un giro, hacer una rotación en el sólido rígido. Bueno, y acá, para ver, por ejemplo, tenemos así el círculo, que acá en perspectiva es una elipse, el vector R, que sería uno de los vectores, el vector P, que es la cantidad de P que representamos, por ejemplo, la cantidad de movimiento, ¿sí? Y el vector saliente, o sea, el producto R por P es un producto vectorial que me da este vector en verde, ¿sí? Ese sería un ejemplo de ese producto vectorial. Y acá nosotros, entonces, ¿qué va a dar como consecuencia? Me va a dar omega, me va a dar alfa. Y otro vector que enseguida vamos a avanzar, es otro tipo que es la cantidad, o el momento cinético, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ahí está, bueno, ahí ya lo pusimos. El tau, el momento de torsión, y el momento cinético, que vamos a ver. Y esto, fíjense cómo lo simbolizamos con la regla de la mano derecha, ¿sí? Bueno, con eso llegamos hasta acá, que acá vamos a decir más de lo mismo. Estamos en la transparencia 26, lo dejamos acá. Voy a volver un poquito para que, bueno, pues ya está ahí. Con esto vamos a arrancar la próxima clase con la transparencia número 26. Entonces espero le haya servido esto a modo de repaso y afianzamiento de los temas anteriores. Me escapo para finalizar el proceso de grabación. Gracias por la atención y espero les sirva este video.